Baruch Spinoza nos enseñó que la mayoría de las personas creen ser libres porque ignoran las causas que las determinan. Y si hay algo que nos define como humanidad, es nuestra capacidad para engañarnos a nosotros mismos. Hoy vamos a explorar una paradoja inquietante, la estupidez humana. ¿Por qué, a pesar de nuestra inteligencia, seguimos cometiendo errores absurdos? ¿Por qué repetimos las mismas conductas destructivas una y otra vez? Antes de continuar, quiero que dejes un comentario. ¿Cuál crees que es el mayor acto de estupidez humana? Tu opinión es clave para entender este tema, y si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal y deja tu like para que podamos seguir explorando estas cuestiones profundas. Ahora, volvamos a la pregunta central. La humanidad ha creado civilizaciones, tecnologías, filosofías y ciencias avanzadas. Sin embargo, también ha perpetuado guerras irracionales, destrucción ambiental, sistemas de creencias que frenan el progreso y decisiones colectivas que parecen desafiarnos la lógica. Nos gusta pensar que somos seres racionales, pero en realidad nuestras decisiones están moldeadas por emociones, sesgos y deseos inconscientes. Spinoza rechazó la idea de que el ser humano tiene un libre albedrío absoluto. Para él, nuestras acciones no son más que el resultado de fuerzas y causas previas, muchas de ellas fuera de nuestro control. Creemos que decidimos con plena conciencia, pero en realidad estamos atrapados en una red de condicionamientos biológicos y sociales. La verdadera libertad, según Spinoza, no está en elegir sin restricciones, sino en entender las causas que nos gobiernan. Pero si podemos comprender lo que nos condiciona, ¿por qué seguimos cometiendo errores? La respuesta es tan inquietante como simple. La mente humana no está diseñada para la verdad, sino para la supervivencia. A lo largo de nuestra evolución, nuestros cerebros han priorizado estrategias que garantizan la reproducción y la seguridad, no necesariamente aquellas que nos llevan a la comprensión profunda del mundo. Por eso nos aferramos a creencias erróneas, justificamos malas decisiones y caemos en trampas cognitivas. Un ejemplo claro de esto es el llamado sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que refuerce nuestras ideas previas y rechazamos todo lo que las contradiga. Este fenómeno nos mantiene en una burbuja de pensamiento, evitando que cuestionemos nuestras propias certezas. Spinoza diría que este comportamiento es un reflejo de nuestra naturaleza pasional, ya que la mente está más gobernada por las emociones que por la razón. Otro error común es la ilusión de conocimiento. Creemos entender algo con profundidad, cuando en realidad nuestro conocimiento es superficial. La mayoría de la gente cree saber cómo funcionan cosas básicas, como un teléfono o la electricidad, pero cuando se les pide que lo expliquen en detalle, se dan cuenta de que su entendimiento es vago. Esta confianza excesiva en nuestro propio intelecto nos lleva a decisiones erróneas y nos impide reconocer nuestros límites. Además, la estupidez humana no es solo un problema individual, sino también colectivo. La historia está llena de momentos en los que sociedades enteras han tomado decisiones catastróficas, desde la quema de libros en la Edad Media hasta crisis económicas causadas por la codicia y la falta de previsión. La estupidez no es simplemente la ausencia de inteligencia, sino una combinación de ignorancia, arrogancia y resistencia al cambio. Pero si somos capaces de enviar naves al espacio y desarrollar inteligencia artificial, ¿cómo es posible que sigamos atrapados en errores primitivos? La respuesta está en la dualidad de la mente humana. Somos capaces de genialidad y de necedad en igual medida. El mismo cerebro que creó la filosofía de Spinoza es el que sigue cayendo en supersticiones y creencias sin fundamento. El problema se agrava cuando la estupidez se convierte en un fenómeno sistémico. Vivimos en sociedades que, en lugar de fomentar el pensamiento crítico, premian la obediencia ciega y la conformidad. La educación tradicional rara vez enseña a cuestionar, a dudar de nuestras propias certezas o a analizar las emociones que impulsan nuestras decisiones. Y esto nos convierte en presas fáciles de manipulaciones políticas, ideológicas y económicas. Spinoza nos advertiría que la única forma de liberarnos de esta trampa es mediante el conocimiento racional. Pero esto plantea un dilema. ¿Queremos realmente conocer la verdad o preferimos seguir en la comodidad de nuestras ilusiones? Esta pregunta nos lleva a un terreno aún más inquietante. Si la estupidez es una parte inherente de nuestra naturaleza, ¿podemos realmente superarla? Aquí es donde surge la paradoja. Creemos que somos seres racionales, pero seguimos atrapados en errores sistemáticos. Creemos que tomamos decisiones informadas, pero en realidad estamos sujetos a impulsos irracionales.
Creemos que podemos aprender de la historia, pero repetimos los mismos errores generación tras generación. Pero esto es solo el comienzo. En la próxima parte, profundizaremos en los mecanismos ocultos que perpetúan la estupidez humana y en cómo podemos empezar a desmontar nuestras propias trampas mentales. La mente contra sí misma. Si hay algo más peligroso que la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Nos gusta pensar que nuestra mente es un instrumento perfecto de análisis, pero la realidad es que estamos diseñados para la supervivencia, no para la verdad. La estupidez humana no es un accidente, sino una consecuencia inevitable de cómo funciona nuestro cerebro. En esta parte exploraremos cómo nuestra propia mente sabotea nuestra capacidad de entender el mundo y, lo más preocupante, cómo nos impide reconocer nuestra propia necedad. Pero antes, dime en los comentarios, ¿has sido testigo de un acto de estupidez que parecía imposible de justificar? Déjalo aquí abajo y sigamos adelante. El autoengaño, el verdadero motor de la estupidez. Si Spinoza estuviera aquí, nos diría que la mayoría de las personas no buscan la verdad, sino razones para seguir creyendo lo que ya creen. Nuestro cerebro es un maestro del autoengaño. Creamos narrativas cómodas para justificar nuestras acciones y nos aferramos a ellas incluso cuando la realidad nos demuestra lo contrario. ¿Por qué? Porque aceptar que estamos equivocados duele. La identidad de una persona está construida sobre sus creencias y cuestionarlas es como intentar derribar un edificio sin que se derrumbe todo. Por eso, preferimos modificar los hechos en nuestra mente antes que aceptar una verdad incómoda. Este fenómeno explica por qué la gente defiende ideas obsoletas con tanta pasión, incluso cuando hay pruebas abrumadoras en su contra. Desde teorías de conspiración hasta ideologías políticas extremas, todo se basa en la resistencia a admitir que podríamos estar equivocados. La Dunning-Kruger, cuando menos sabes, más crees. Saber uno de los efectos más destructivos de la estupidez es el efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo que nos lleva a sobreestimar nuestras habilidades. Las personas con menos conocimiento sobre un tema suelen creer que saben más de lo que realmente saben. ¿Has notado cómo los más incompetentes suelen ser los más seguros de sí mismos? Esto se debe a que, para reconocer la propia ignorancia, se necesita cierto nivel de conocimiento, pero si no tienes la información necesaria, ni siquiera sabes que te falta algo. Por el contrario, las personas realmente sabias tienden a dudar más. Cuanto más aprendes, más consciente eres de la complejidad del mundo y de todo lo que ignoras. Spinoza advertiría que este sesgo es uno de los principales obstáculos para la verdadera libertad intelectual. Si no reconoces que eres ignorante en un tema, nunca buscarás aprender más sobre él. Y si crees que ya tienes todas las respuestas, te cierras a cualquier posibilidad de crecimiento. La estupidez colectiva, cuando todos se equivocan juntos. Si la estupidez individual ya es peligrosa, la colectiva es catastrófica. La historia está llena de momentos en los que sociedades enteras han tomado decisiones absurdas, desde guerras sin sentido hasta crisis económicas provocadas por la avaricia y la falta de previsión. Un ejemplo es la burbuja financiera de los tulipanes en los Países Bajos en el siglo XVII. En un momento, la gente empezó a pagar precios ridículos por bulbos de tulipanes, convencidos de que su valor seguiría aumentando. Llegó un punto en el que un solo bulbo costaba más que una casa, pero la burbuja estalló y muchos quedaron en la ruina. ¿Qué pasó aquí? La lógica individual quedó anulada por la euforia colectiva. Cuando muchas personas creen en algo, aunque sea absurdo, la presión social hace que los demás también lo crean. Es la mentalidad de rebaño en su máxima expresión. Spinoza explicaría este fenómeno con su concepto de los afectos. Las emociones no solo gobiernan nuestras decisiones individuales, sino que también se propagan como una epidemia. Cuando la gente siente miedo, esperanza o codicia en masa, la racionalidad desaparece. ¿Podemos salir de esta trampa? Si estamos diseñados para engañarnos, sobreestimar nuestro conocimiento y dejarnos llevar por la multitud, ¿hay alguna esperanza? Spinoza diría que sí, pero con una condición. Solo aquellos que buscan la verdadera comprensión de las causas que los determinan pueden aspirar a escapar de esta red de ilusiones. Sin embargo, aquí enfrentamos un problema fundamental. La mayoría de las personas no quiere saber la verdad. Como dijo Nietzsche, la gente no busca la verdad, sino certezas reconfortantes. ¿Estamos condenados a vivir atrapados en nuestra propia estupidez? ¿O hay una manera de romper este ciclo? En la siguiente parte, analizaremos cómo la educación, la cultura y los sistemas de poder refuerzan la estupidez colectiva
y nos impiden ver más allá de nuestras ilusiones. El sistema que alimenta la estupidez. Hemos visto cómo la mente nos engaña, cómo el exceso de confianza nos vuelve ciegos y cómo la estupidez colectiva nos arrastra a errores históricos. Pero hay algo aún más preocupante. Vivimos en un sistema que no solo permite, sino que fomenta la estupidez humana. Si crees que la educación, la política y los medios de comunicación están diseñados para elevar la inteligencia de la sociedad, prepárate para una sorpresa incómoda. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el mundo actual nos hace más inteligentes o más tontos? Déjalo en los comentarios. La educación, una máquina de obediencia, no de pensamiento. Desde niños nos dicen que la educación es la clave del éxito. Pero, ¿qué tipo de educación? Spinoza nos enseñó que la verdadera sabiduría no consiste en acumular datos, sino en entender la estructura de la realidad. Sin embargo, el sistema educativo no nos entrena para pensar, sino para memorizar, repetir y obedecer. La mayoría de los sistemas educativos en el mundo están diseñados para producir empleados, no pensadores. Se nos entrena para seguir instrucciones, para no cuestionar la autoridad y para creer que el éxito consiste en encajar en el sistema, no en desafiarlo. ¿Recuerdas la última vez que te enseñaron en la escuela a analizar tus emociones o a identificar los sesgos cognitivos que afectan tus decisiones? Seguramente no, porque un ciudadano que piensa críticamente es más difícil de manipular. Spinoza diría que la ignorancia no es solo una falta de conocimiento, sino una falta de comprensión de las causas que rigen nuestra existencia. Y si el sistema educativo no nos entrena en este tipo de pensamiento, ¿cómo podemos esperar que la sociedad evolucione? La política, el arte de manipular la ignorancia. Si la educación nos mantiene en la ignorancia, la política la explota. La historia ha demostrado que las sociedades más fáciles de gobernar son aquellas donde la gente no piensa demasiado. Los líderes políticos han entendido desde siempre que es más fácil movilizar a la gente a través de la emoción que de la razón. Por eso, en lugar de promover el pensamiento crítico, la política se basa en discursos simples, enemigos imaginarios y promesas que explotan el miedo y la esperanza. ¿Por qué crees que los eslóganes políticos son tan simples? Haremos grande a este país. El futuro es ahora. Juntos somos más fuertes. No importa la ideología, el objetivo es el mismo: reducir ideas complejas a frases vacías pero emocionalmente poderosas. Spinoza nos advertiría que los afectos más que la razón son el motor de la política. No ganan los argumentos más lógicos, sino los que generan más emoción. Y si el sistema político necesita de una sociedad manipulable, ¿realmente podemos esperar que nos ayuden a pensar con claridad? Los medios de comunicación, la fábrica de opiniones. Si la educación nos mantiene ignorantes y la política nos manipula, los medios de comunicación son el arma perfecta para reforzar el sistema. Vivimos en la era de la información, pero paradójicamente nunca hemos estado tan desinformados. ¿Cómo es posible? Porque la información que consumimos no está diseñada para educarnos, sino para capturar nuestra atención y moldear nuestras opiniones. Los medios no nos dicen qué pensar, pero sí cómo pensar. Seleccionan qué noticias son importantes, cómo deben ser interpretadas y qué emociones deben despertar en nosotros. Nos mantienen en un estado constante de indignación, miedo o esperanza, porque una audiencia emocional es más fácil de controlar que una audiencia racional. Spinoza nos diría que la verdadera sabiduría consiste en comprender por qué sentimos lo que sentimos. Si algo nos indigna, ¿es porque realmente es un problema o porque alguien nos está manipulando para que nos sintamos así? ¿Podemos escapar de este sistema? Aquí es donde la paradoja se vuelve aún más compleja. El sistema no se sostiene solo, sino con la participación activa de la gente. No solo nos engañan, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Aceptamos la educación que nos atonta porque es más fácil seguir el camino trazado. Seguimos votando a políticos mediocres porque creemos que el otro es peor. Consumimos noticias sin cuestionarlas porque nos da pereza investigar. Si la estupidez humana es funcional para el sistema, ¿cómo podemos liberarnos de ella? Spinoza nos daría una respuesta clara: a través del conocimiento verdadero, no de la opinión, no de la creencia, sino del entendimiento de las causas profundas que nos determinan. Pero hay un problema. ¿Queremos realmente saber la verdad? La estupidez como elección. Hasta ahora, hemos analizado cómo la educación, la política y los medios de comunicación moldean una sociedad que favorece la ignorancia sobre el pensamiento crítico. Pero hay una pregunta aún más perturbadora. ¿Elegimos ser estúpidos
Parece absurdo, pero si observamos con honestidad nuestras propias vidas, veremos que muchas veces optamos por no pensar demasiado. Nos refugiamos en ideas cómodas, en opiniones prestadas, en explicaciones simples para problemas complejos. ¿Por qué lo hacemos? Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que la mayoría de la gente prefiere la ignorancia a la verdad? El placer de no pensar, Spinoza, nos diría que los seres humanos no buscan la verdad, sino aquello que les proporciona más placer o menos dolor. Y pensar profundamente sobre la realidad no es algo placentero. Desafiar nuestras creencias, cuestionar lo que nos han enseñado, darnos cuenta de que hemos estado equivocados durante años, todo eso duele. Es incómodo. Nos obliga a replantearnos nuestra identidad y, en muchos casos, a enfrentar miedos que preferiríamos ignorar. Por eso, preferimos creer en mentiras reconfortantes antes que aceptar verdades incómodas. La religión, la política, el nacionalismo, las teorías de conspiración, todas estas ideas nos ofrecen una estructura mental estable y fácil de seguir, sin necesidad de pensar demasiado. El resultado es que muchas personas no solo caen en la estupidez, sino que la defienden ferozmente, porque les proporciona seguridad psicológica. El miedo a la soledad intelectual. Hay otro factor clave, el miedo a estar solos en nuestra forma de pensar. Si el grupo en el que hemos crecido cree en algo absurdo, ir en contra de esa creencia significa arriesgarnos a ser rechazados. ¿Cuántas veces has visto a alguien defender una idea solo porque es la que todos repiten? La psicología ha demostrado que, cuando estamos rodeados de personas que piensan de una manera, tendemos a adaptarnos a su visión del mundo, incluso si en el fondo sabemos que están equivocados. Es más fácil ser aceptado que ser correcto. Spinoza nos advertiría que este miedo al rechazo es una de las principales cadenas que nos atan a la ignorancia. La verdadera libertad, según él, no es hacer lo que queremos, sino comprender por qué hacemos lo que hacemos. Pero pocos se atreven a desafiar al grupo. Y esto nos lleva a otro punto, la hostilidad contra el que piensa diferente, la persecución de la inteligencia. Si la historia nos ha enseñado algo, es que las sociedades no premian a los que piensan demasiado. De hecho, muchas veces los castigan. Sócrates fue condenado a muerte por cuestionar las creencias de su época. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por desafiar la visión religiosa del universo. Spinoza mismo fue excomulgado y condenado al aislamiento por atreverse a desafiar las creencias de su comunidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque las sociedades prefieren la estabilidad a la verdad. El pensamiento crítico es peligroso, porque rompe las estructuras en las que se basa la vida de la mayoría. Si una persona empieza a cuestionar la religión, pone en peligro el poder de la Iglesia. Si cuestiona el sistema económico, molesta a quienes se benefician de él. Si desafía las normas sociales, amenaza el orden establecido. El resultado es que las sociedades reprimen el pensamiento crítico y premian la conformidad. Y así, generación tras generación, la estupidez se vuelve la norma. ¿Cómo podemos romper el ciclo? Aquí enfrentamos un dilema interesante. Si el sistema nos empuja hacia la ignorancia y nosotros mismos elegimos ser ignorantes por comodidad o miedo, ¿hay alguna manera de salir de este ciclo? Spinoza nos daría una respuesta clara. Solo a través del conocimiento verdadero, aquel que no se basa en la opinión ni en la creencia, sino en la comprensión de las causas que nos determinan. Pero esto no es fácil. Romper con la estupidez requiere esfuerzo, valentía y una disposición a enfrentar verdades incómodas. ¿Cómo? Escapar de la trampa de la estupidez. Hemos visto cómo la estupidez humana no es solo un error del sistema, sino que también es una elección personal y colectiva. Preferimos la comodidad de la ignorancia antes que la incomodidad de pensar. Seguimos las ideas de la mayoría para evitar el rechazo. Y cuando alguien desafía las normas establecidas, en lugar de escucharlo, lo atacamos. Pero si todo esto es cierto, surge una pregunta inevitable. ¿Podemos escapar de esta trampa? Antes de responder, dime en los comentarios, ¿crees que la gente realmente quiere ser más inteligente o solo busca confirmar lo que ya cree? El autoconocimiento, la clave que nadie quiere usar. Spinoza nos dio una respuesta radical. La única forma de liberarnos de la ignorancia es entender las causas que nos determinan. Piensa en esto. Cada pensamiento que tienes, cada decisión que tomas, cada emoción que sientes, no es un acto de libre albedrío, sino el resultado de causas previas. Si sientes rabia cuando alguien te contradice, no es porque esa persona esté equivocada, sino porque dentro de ti hay una estructura mental que reacciona automáticamente a la contradicción. Si repites una idea sin cuestionarla, no es porque sea verdad, sino porque ha sido implantada en ti a través de la educación,
la cultura y la repetición social. El problema es que la mayoría de las personas nunca se detienen a analizar por qué piensan lo que piensan. No cuestionan sus emociones ni sus creencias. Viven en piloto automático, reaccionando al mundo sin comprenderse a sí mismas. Los 3 niveles del pensamiento. Si queremos escapar de la trampa de la estupidez, debemos entender que no todos piensan de la misma manera. Spinoza identificó 3 niveles de pensamiento. Pensamiento imaginario es el nivel más bajo. Aquí, las personas creen lo que ven sin cuestionarlo. Siguen dogmas, supersticiones y opiniones sin ninguna reflexión. La mayoría de la gente se queda en este nivel. Pensamiento racional es cuando una persona empieza a cuestionar, a analizar la lógica de sus creencias y a buscar pruebas. Pero aunque aquí hay más claridad, aún hay limitaciones, porque el pensamiento racional sigue estando basado en el ego y en la necesidad de tener razón. Pensamiento intuitivo es el nivel más alto. Aquí, una persona no solo analiza la realidad, sino que la comprende profundamente. No se deja llevar por emociones ni por opiniones externas. Ve la conexión entre las cosas y actúa con sabiduría. El problema es que la mayoría de las personas nunca pasan del primer nivel. Viven atrapadas en sus propias ilusiones, reaccionando al mundo sin comprenderlo. ¿Cómo subir de nivel mental? Si queremos escapar de la estupidez, tenemos que aprender a pensar de manera diferente. Aquí hay algunos principios clave para empezar. Duda de todo lo que crees. La mayoría de las personas buscan confirmar lo que ya piensan. No quieren ser desafiadas. Pero la verdadera inteligencia surge cuando empiezas a cuestionarte. Pregúntate, ¿por qué creo esto? ¿De dónde viene esta idea? ¿Tengo pruebas reales o solo repito lo que otros dicen? Controla tus emociones. La estupidez humana se alimenta de emociones descontroladas. La gente no toma decisiones racionales, toma decisiones emocionales y luego busca razones para justificarlas. Si algo te enoja, pregúntate, ¿por qué reacciono así? Si algo te da miedo, analiza, ¿es un miedo real o impuesto? Evita el pensamiento de grupo. Si todos a tu alrededor creen en algo, es probable que tú también lo creas solo por presión social. Atrévete a pensar diferente. No sigas a la multitud, sigue la verdad. Aprende a vivir con la incertidumbre. La mayoría de las personas buscan respuestas rápidas y simples. No soportan la incertidumbre. Pero la realidad es compleja y no todas las respuestas están al alcance inmediato. Acepta que no tienes que saberlo todo. Mantente abierto a cambiar de opinión. La inteligencia es un camino, no un destino. Escapar de la estupidez no significa convertirse en un genio de un día para otro. Es un proceso continuo de autoconocimiento y aprendizaje. El problema es que este camino es solitario. La mayoría de las personas no lo quieren recorrer porque es más fácil seguir con la masa. Spinoza nos advertiría que solo unos pocos logran liberarse de la ignorancia y alcanzar una comprensión profunda de la realidad. ¿Quieres ser parte de esos pocos? La ignorancia colectiva y el colapso de las sociedades. Hemos explorado cómo la estupidez humana no es solo un problema individual, sino también un mecanismo social que se perpetúa a lo largo del tiempo. Pero hay una pregunta inquietante que aún no hemos abordado. ¿Qué pasa cuando la estupidez se convierte en la norma dentro de una sociedad? Antes de responder, dime en los comentarios, ¿crees que la humanidad está avanzando o retrocediendo en inteligencia colectiva? Para entender el peligro de la ignorancia a nivel colectivo, debemos analizar cómo las sociedades colapsan cuando la estupidez se apodera de ellas. El precio de la ignorancia colectiva, Spinoza, nos enseñó que una sociedad es como un organismo. Si cada individuo que la compone actúa movido por la ignorancia y las emociones descontroladas, el resultado es una sociedad débil, manipulable y condenada a la decadencia. Los imperios más poderosos de la historia no cayeron porque sus enemigos eran más fuertes, sino porque desde dentro se volvieron incapaces de ver la realidad con claridad. Ejemplos históricos sobran. El Imperio Romano. En sus últimos siglos, la corrupción, la decadencia moral y la obsesión con el entretenimiento superficial lo debilitaron hasta que dejó de ser una potencia. La Alemania nazi, el fanatismo y la propaganda cegaron a una nación entera, llevándola a una guerra que terminó destruyéndola. Los mayas y los aztecas ignoraron señales de crisis interna y continuaron con sus rituales y guerras hasta que sus civilizaciones colapsaron. Todas estas sociedades tenían acceso al conocimiento, pero eligieron la ignorancia. El resultado fue su destrucción. Las señales de que una sociedad se vuelve estúpida. Si observamos nuestra sociedad actual, veremos que las mismas señales que llevaron al colapso de civilizaciones anteriores se están repitiendo. Predominio de la opinión sobre los hechos.
La verdad ya no importa. Lo que importa es quién grita más fuerte o quién tiene más seguidores en redes sociales. La gente elige creer en lo que le conviene, no en lo que es cierto. Rechazo al pensamiento crítico. Se ridiculiza a quienes cuestionan el sistema. Las ideas complejas se reducen a frases vacías y simplistas. Manipulación masiva. Los medios de comunicación bombardean a la gente con distracciones constantes. Las emociones son explotadas para mantener a la población dividida y manipulable. Obsesión con el entretenimiento superficial. La mayoría prefiere pasar horas viendo contenido vacío antes que aprender algo útil. La educación pierde su valor porque la gente ya no ve el conocimiento como algo importante. Spinoza nos advertiría que cuando una sociedad llega a este punto, está en riesgo de autodestrucción. La paradoja del conocimiento. Más información, menos sabiduría. Vivimos en la era de la información. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tanto conocimiento. Sin embargo, esto no nos ha hecho más sabios, sino más confusos. ¿Por qué? Porque la información no es lo mismo que el conocimiento. La información está en todas partes, pero pocos saben qué hacer con ella. El conocimiento requiere esfuerzo, paciencia y pensamiento crítico, cosas que la mayoría de la gente no está dispuesta a desarrollar. El resultado es que tenemos una sociedad llena de información inútil y superficial, donde la gente sabe más sobre la vida de los famosos que sobre su propia historia o sus derechos. ¿Podemos evitar el colapso? Aquí surge la pregunta clave. ¿Podemos evitar que la estupidez colectiva nos lleve al desastre? Spinoza nos daría una respuesta clara. La única solución es que las personas despierten y busquen el conocimiento verdadero. Pero esto es difícil porque la mayoría no quiere aprender, prefiere creer lo que le resulta cómodo. Los que intentan despertar son atacados o ridiculizados por la sociedad. Los poderosos se benefician de la ignorancia de la gente y harán todo lo posible para mantenerla. Esto significa que solo unos pocos lograrán ver la realidad con claridad. Solo unos pocos entenderán el peligro de la ignorancia y buscarán escapar de ella. ¿Serás tú uno de ellos? La estupidez en las relaciones humanas. ¿Cómo nos contagia la ignorancia? Hemos explorado cómo la estupidez humana no solo es un problema individual, sino una enfermedad colectiva que puede destruir sociedades enteras. Pero hay una dimensión aún más personal de este problema, cómo la ignorancia de los demás puede arrastrarnos a la mediocridad sin que nos demos cuenta. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que ciertas personas a tu alrededor te impiden crecer o pensar con claridad? Porque si la respuesta es sí, estás a punto de descubrir por qué ocurre eso y cómo evitarlo. La influencia invisible de los demás en nuestra inteligencia espinosa nos diría que el ser humano no es un ente aislado. Estamos determinados por las relaciones que tenemos. Lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas está influenciado por las personas que te rodean. Esto significa que si vives rodeado de personas que rechazan el conocimiento, prefieren la ignorancia y reaccionan con emoción en vez de con razón, es casi inevitable que tú también termines adoptando esas actitudes. ¿Alguna vez has intentado explicar una idea profunda en un grupo de personas y notaste que nadie te escucha? ¿O has sentido que cuando intentas aprender algo nuevo, la gente a tu alrededor te dice que no te compliques la vida? Esto no es coincidencia. El entorno influye directamente en tu nivel de pensamiento. El problema es que la estupidez se propaga como un virus, y si no eres consciente de ello, terminarás infectado. Las 5 formas en que la estupidez se propaga. Para protegerte de la influencia negativa de los demás, primero debes reconocer cómo se manifiesta la estupidez en las relaciones humanas. Aquí te dejo 5 señales clave de que estás rodeado de ignorancia. Rechazo al debate. Si intentas cuestionar algo y la respuesta que recibes es «así son las cosas», estás ante una persona que prefiere la ignorancia antes que el pensamiento crítico. La inteligencia se nutre de preguntas. La estupidez se aferra a respuestas prefabricadas. Emociones. Sobre la razón. Si en una conversación alguien se enfurece solo porque no estás de acuerdo con él, es una señal de que la emoción ha reemplazado la lógica. La gente inteligente discute con ideas. La gente ignorante discute con gritos y ataques personales. Miedo a la diferencia. La estupidez odia lo que no entiende. Las personas ignorantes atacan lo diferente porque su mente no puede procesar la complejidad. Si te rodeas de gente que teme al cambio y a las ideas nuevas, su miedo terminará contaminándote. Valoración del entretenimiento sobre el conocimiento. Las personas con las que pasas más tiempo prefieren hablar de cosas triviales antes que de ideas importantes. Si notas que la mayoría de las conversaciones giran en torno a chismes, memes y banalidades,
es un signo de que la mediocridad domina el ambiente. Desprecio por el aprendizaje. ¿Te han dicho alguna vez, ¿para qué estudias tanto si no sirve de nada? Esa es una de las frases favoritas de la ignorancia. Una persona inteligente siempre quiere aprender más. Una persona estúpida cree que ya sabe lo suficiente. Si reconoces alguna de estas señales en tu entorno, es momento de evaluar qué influencia está teniendo sobre ti. ¿Cómo librarte de la influencia de la ignorancia? Si queremos escapar del dominio de la estupidez en nuestras relaciones, debemos tomar decisiones firmes. Aquí hay 3 estrategias que puedes aplicar desde hoy. Filtra a las personas con las que pasas tiempo. No significa que debas cortar contacto con todos, pero sí debes priorizar las relaciones que te aportan crecimiento y evitar las que te arrastran hacia abajo. Recuerda, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Aprende a detectar conversaciones tóxicas. Si notas que una conversación está basada en emociones destructivas, rumores o pensamientos cerrados, sal de ahí o cambia el tema. No malgastes tu energía tratando de convencer a alguien que no quiere ser convencido. Rodéate de personas que desafíen tu mente. La mejor forma de elevar tu inteligencia es compartir ideas con personas que te obliguen a pensar de manera más profunda. Si en tu entorno nadie te desafía intelectualmente, busca comunidades de aprendizaje, libros y fuentes de conocimiento. Spinoza nos enseñaría que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en comprender lo que nos determina. Y si queremos ser libres de la ignorancia, debemos empezar por romper las cadenas que nos atan a relaciones mediocres y sin propósito. El precio de la inteligencia. Pero aquí viene la parte difícil. Ser más inteligente te hará perder amigos. La gente prefiere lo familiar, lo fácil, lo que no les exige esfuerzo mental. Si empiezas a pensar con más profundidad, si te cuestionas cosas que otros aceptan sin dudar, si buscas aprender en lugar de conformarte, notarás que muchos te llamarán raro, complicado o arrogante. ¿Pero qué prefieres? ¿Ser aceptado por la mediocridad o perseguir la verdad, aunque eso signifique estar solo por un tiempo? Esa es la elección que pocos se atreven a hacer. La ignorancia, como herramienta de control. ¿Quién se beneficia de nuestra estupidez? Hasta ahora hemos explorado la estupidez humana desde una perspectiva personal y social. Pero hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Y si la ignorancia no es un accidente, sino algo diseñado y promovido intencionalmente? Dime en los comentarios, ¿crees que la ignorancia de la gente es algo espontáneo o que hay intereses que la alimentan? Si nos fijamos bien, la historia nos muestra que las masas ignorantes siempre han sido más fáciles de manipular. Esto no es casualidad. La falta de pensamiento crítico no solo es útil para quienes buscan el poder, sino que es necesaria para que puedan mantenerlo. ¿Quién se beneficia de una sociedad estúpida? Si las personas pensaran por sí mismas, cuestionaran las estructuras establecidas y buscaran la verdad en lugar de aceptar la propaganda, el mundo no funcionaría como lo hace hoy. Hay 3 grupos principales que dependen de la ignorancia de las masas para mantener su influencia. Los gobiernos. Un pueblo que no piensa es un pueblo que no protesta. Si la gente no entiende sus derechos, no podrá defenderlos. Es por eso que la educación pública muchas veces no enseña a pensar, sino a obedecer. Las grandes corporaciones, la publicidad y el consumismo se basan en la manipulación emocional. Si las personas entendieran realmente cómo funciona el mercado, dejarían de gastar dinero en cosas innecesarias. Las empresas necesitan consumidores impulsivos, no individuos racionales. Los medios de comunicación y redes sociales. La atención de la gente es un negocio. Cuanto más distraída y emocionalmente reactiva esté la población, más fácil es venderles una idea, un producto o una narrativa. Por eso, las noticias se enfocan más en escándalos y tragedias que en análisis profundos. Todos estos grupos saben que una población inteligente y crítica es una amenaza para el sistema que ellos dominan. Las 5 estrategias que usan para mantenernos en la ignorancia. Ahora que sabemos que la ignorancia es una herramienta de control, la pregunta es, ¿cómo logran mantenernos en la oscuridad sin que nos demos cuenta? Aquí hay 5 estrategias que han sido usadas a lo largo de la historia para manipular a las masas. Crear distracciones constantes, entretenimiento superficial, polémicas sin sentido, chismes. Todo diseñado para que la gente nunca tenga tiempo de reflexionar. Si el sistema puede mantenerte distraído, nunca tendrás la energía mental para cuestionarlo. Promover la emoción sobre la razón. Si la gente está constantemente indignada, temerosa o en pánico, es más fácil manipularla.
Las decisiones impulsadas por la emoción son más predecibles y manejables que las basadas en la razón. Desprestigiar a los pensadores críticos. Cualquier persona que desafíe el sistema será ridiculizada o atacada. Se les llama conspiranoicos, raros o problemáticos. La estrategia es aislarlos para que los demás tengan miedo de cuestionar la realidad. Simplificar el pensamiento. Se nos enseña a ver el mundo en términos de blanco o negro. Se evita la complejidad porque una sociedad que solo ve extremos es una sociedad fácil de dividir y manipular. Destruir la educación real. Las escuelas no enseñan a pensar, sino a memorizar. Los temas realmente importantes, filosofía, lógica, pensamiento crítico, son ignorados o tratados superficialmente. Si la gente no sabe cómo funciona el sistema, nunca podrá desafiarlo. ¿Cómo escapar del sistema de la ignorancia? Ahora que sabemos cómo nos manipulan, la siguiente pregunta es: ¿cómo podemos liberarnos de este control? Aquí hay 3 pasos fundamentales. Cuestiona todo. No aceptes información solo porque viene de una fuente oficial. Investiga, contrasta datos y desarrolla tu propio criterio. Desconéctate de las distracciones. Limita el consumo de redes sociales y entretenimiento vacío. Usa tu tiempo para aprender cosas que realmente te beneficien. Fortalece tu pensamiento crítico. Lee libros que desafíen tu forma de ver el mundo. Aprende sobre filosofía, historia y psicología para entender mejor cómo funciona la manipulación. Spinoza nos diría que solo aquel que entiende las causas de su realidad puede ser verdaderamente libre. Si quieres ser libre, el primer paso es despertar y dejar de ser parte del juego de la ignorancia. El conocimiento como poder. Los maestros del juego. La historia está llena de ejemplos de personas que han utilizado el conocimiento para moldear el destino de las masas. La diferencia entre aquellos que gobiernan y aquellos que son gobernados a menudo radica en su acceso al conocimiento, su capacidad para entender las estructuras que nos controlan y su habilidad para manipular la realidad. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que hay personas que parecen tener una comprensión profunda del mundo, mientras tú te sientes perdido en medio de todo? Los grandes maestros del conocimiento. A lo largo de la historia, los individuos más poderosos han sido aquellos que entendían las leyes no escritas que gobiernan a la sociedad. Estas leyes no son leyes jurídicas, sino principios de cómo la mente humana funciona, cómo las emociones guían nuestras decisiones y cómo las estructuras de poder son mantenidas por el desconocimiento. Platón comprendió que la ignorancia de las masas era la clave para controlar el destino de un Estado. Su concepto de las sombras en la cueva es una representación de cómo las personas viven sus vidas atrapadas en la ilusión, sin cuestionar la realidad. Maquiavelo, con su obra El Príncipe, enseñó a los gobernantes cómo manipular la verdad para mantener su poder, destacando que el gobernante debe ser capaz de utilizar el conocimiento de la naturaleza humana para manipular a los demás. Karl Marx entendió cómo las ideologías dominantes, las que alientan la ignorancia y la pasividad, son una herramienta poderosa para mantener a las clases sociales bajas bajo control. Y más recientemente, figuras como Noam Chomsky y Michel Foucault han analizado cómo los medios de comunicación y las estructuras políticas y económicas manipulan la percepción de la realidad, alimentando una población que no cuestiona su opresión. La estrategia secreta de los poderosos. Si analizamos los métodos que estos grandes pensadores propusieron, encontraremos un patrón común: el control del conocimiento. Quien controla el acceso a la información, quien controla las narrativas, tiene el poder de moldear la realidad. El conocimiento no es solo una herramienta de empoderamiento personal, es también una herramienta de control social. La ignorancia, por lo tanto, no es solo el resultado de la falta de educación formal, sino una estrategia bien pensada de aquellos que se benefician de nuestra falta de comprensión. 1. El control de la educación. Las élites saben que el sistema educativo es una de las formas más efectivas de perpetuar su poder. No se trata solo de enseñar hechos, sino de enseñar una forma de pensar. Si el sistema educa a las personas a memorizar, pero no a cuestionar, a aceptar la autoridad sin duda, entonces los individuos seguirán siendo fácilmente manipulados. 2. La desinformación en los medios. Otro campo donde se juega este juego es en los medios de comunicación. La verdad no es un bien universal, sino algo que es creado y manipulado por aquellos que controlan los canales de información. Las noticias, las historias que se cuentan, son seleccionadas para que la población tenga una percepción sesgada de la realidad. La confusión que generan los medios no es accidental, es estratégica. Cuanto más desinformada y confundida esté una sociedad, más fácil será que se le controle. 3.
El uso de las emociones. Como hemos visto antes, la emoción es la forma más fácil de manipular a las personas. El miedo, el enojo y la tristeza son herramientas muy efectivas para alejar a las personas de un pensamiento racional y crítico. Las élites saben que una población emocionalmente reactiva es una población que no piensa y, por lo tanto, una población que no puede desafiar el sistema. ¿Cómo podemos romper el ciclo? Ahora bien, si el conocimiento es poder, ¿cómo podemos nosotros, los individuos, acceder a ese poder sin caer en las trampas del sistema que nos manipula? La respuesta está en cuestionar constantemente la narrativa oficial y buscar un entendimiento más profundo de la realidad. No se trata solo de acumular información, sino de aprender a pensar críticamente sobre esa información. Aquí hay 3 estrategias que puedes seguir para empezar a liberarte del control de los poderosos. Cuestiona las fuentes de información. No te conformes con lo que ves en los medios convencionales. Investiga, consulta varias fuentes y analiza los datos por ti mismo. Aprende a detectar la desinformación y el sesgo en las noticias. Desarrolla una mentalidad crítica. El pensamiento crítico no es solo una habilidad, es una mentalidad. Cada vez que enfrentes una idea, un hecho o una historia, pregúntate, ¿por qué se dice esto? ¿Qué intereses están en juego aquí? Rodéate de personas que te desafíen intelectualmente. La mejor forma de fortalecer tu comprensión del mundo es compartir tus ideas con otros que también estén buscando la verdad. Las personas que cuestionan, que piensan, que no temen desafiar el status quo, son tus mejores aliadas en este viaje. El desafío final, ser dueños de nuestro propio destino. Spinoza nos diría que el conocimiento es la verdadera libertad. Mientras más comprendemos las causas de nuestras acciones, más podemos actuar de acuerdo con lo que realmente queremos y no con lo que otros han decidido por nosotros. Ser consciente de la ignorancia que nos rodea es el primer paso para liberarnos de ella, y mientras más personas se despierten, más difícil será para los poderosos mantener su dominio. Emociones y estupidez. Cómo los sentimientos nos controlan y cómo liberarnos. Las emociones son una de las fuerzas más poderosas que afectan nuestras decisiones. Son el motor detrás de nuestras acciones, pero también son la principal fuente de nuestra estupidez. La pregunta aquí es, ¿cómo podemos controlar nuestras emociones para evitar que nos dominen y nos lleven por caminos irracionales? Antes de seguir, déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has tomado una decisión de la que te arrepentiste porque actuaste impulsivamente? Las emociones, un doble filo. En la teoría de Spinoza, las emociones no son buenas ni malas en sí mismas, son simplemente respuestas a las ideas que tenemos sobre el mundo. Sin embargo, estas emociones, cuando no son entendidas y controladas, pueden llevarnos a tomar decisiones impulsivas, irracionales y destructivas. Lo interesante es que muchas de las decisiones que tomamos bajo el influjo de nuestras emociones son predecibles. El miedo, el enojo, el deseo de placer inmediato y la desesperación son sentimientos que afectan el comportamiento humano de maneras muy similares, casi siempre conduciendo a la misma clase de errores. El ciclo de la estupidez emocional. Las emociones, por su naturaleza, son rápidas y fuertes. Nuestra mente puede estar llena de pensamientos racionales, pero cuando una emoción se activa, generalmente tomamos decisiones sin pensar, dejándonos llevar por el impulso. Este ciclo emocional puede ser resumido en 3 fases. Estimulación emocional. Algo nos sucede que provoca una respuesta emocional. Podemos sentir miedo, ira o incluso euforia. Este es el primer desencadenante que comienza a dominar nuestra mente. Reacción impulsiva. Bajo la influencia de la emoción, tomamos decisiones rápidas sin reflexionar adecuadamente sobre las consecuencias. Es aquí donde cometemos la mayor parte de nuestros errores, como decir algo de lo que nos arrepentimos, gastar dinero impulsivamente o tomar decisiones arriesgadas. Arrepentimiento y reflexión. Después de la acción impulsiva, nos damos cuenta de que cometimos un error. Este arrepentimiento viene de la falta de control emocional y la falta de reflexión en el momento de la acción. Este ciclo se repite una y otra vez, y cada vez que ocurre, perdemos más control sobre nuestra vida y nuestro destino. ¿Cómo controlar las emociones? Rompiendo el ciclo de la estupidez. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo de toma de decisiones impulsivas y recuperar el control sobre nuestras emociones? Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudarnos a comprender y gestionar mejor nuestras emociones. Practicar la autoconciencia. La autoconciencia es la clave para entender nuestras emociones. Cuando sientas que una emoción te está controlando, haz una pausa y reflexiona. ¿Por qué me siento así?
Pregúntate a ti mismo si esa emoción es racional o si está basada en una idea errónea de la realidad. Desarrollar la regulación emocional. La regulación emocional no significa suprimir nuestras emociones, sino entenderlas y gestionarlas de manera constructiva. Técnicas como la respiración profunda, la meditación o incluso escribir en un diario pueden ayudarnos a observar nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. Cambiar el enfoque de la reacción a la reflexión. Antes de actuar bajo el impacto de una emoción, pregúntate, ¿qué consecuencias tendría esta decisión si la llevo a cabo? Esto nos ayuda a ganar un poco de distancia entre la emoción y la acción, permitiéndonos tomar decisiones más racionales. Cultivar el pensamiento crítico. En momentos de tensión, cuando nuestras emociones están a flor de piel, es crucial no tomar decisiones importantes en ese momento. En lugar de reaccionar impulsivamente, haz una pausa, reflexiona y busca más información antes de actuar. Spinoza entendía que la razón es lo que nos libera de las cadenas emocionales que nos atan a la irracionalidad. La importancia de la reflexión filosófica. Para Spinoza, la reflexión profunda y la filosofía racional son las herramientas que nos permiten romper el control de las emociones sobre nuestras vidas. La autocomprensión es la forma en que podemos liberarnos de nuestra naturaleza impulsiva y dirigir nuestra vida hacia una mayor sabiduría. Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación difícil, en lugar de dejarnos llevar por la ira o el miedo, podemos reflexionar sobre las causas de nuestros sentimientos. Si comprendemos por qué estamos reaccionando de determinada manera, podemos cambiar nuestra respuesta. La libertad racional. El camino hacia una vida mejor. Spinoza nos ofrece una visión radicalmente diferente de la libertad. Para él, la verdadera libertad no es hacer lo que queramos sin restricciones, sino entender las leyes que nos gobiernan, tanto las leyes del mundo externo como las leyes de nuestra propia mente. Ser libre no es actuar sin pensar, sino actuar con pleno conocimiento de las causas de nuestras emociones y decisiones. La libertad viene cuando dejamos de ser esclavos de los impulsos emocionales y comenzamos a tomar decisiones racionales y basadas en un entendimiento profundo de la realidad. El poder del autocontrol. ¿Cómo tomar las riendas de nuestro destino? El autocontrol es un concepto fundamental cuando se trata de escapar del ciclo de la estupidez humana. A menudo las emociones nos arrastran a un mar de decisiones erróneas, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo podemos tomar las riendas de nuestras vidas para que nuestras decisiones sean más racionales y dirigidas hacia un futuro mejor? Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿cuántas veces has sentido que no tenías control sobre tus propias decisiones? ¿Cómo te gustaría poder tomar decisiones más acertadas? El autocontrol. El primer paso hacia la libertad personal. En la filosofía de 1900, Spinoza, el autocontrol no es una restricción, sino una herramienta de liberación. No se trata de suprimir nuestras emociones o deseos, sino de comprenderlos y canalizarlos de manera que no nos lleven a decisiones irracionales. La capacidad de controlarnos es, en última instancia, lo que nos permite ser los arquitectos de nuestro propio destino. Es importante entender que el autocontrol no significa negar nuestros deseos o emociones, sino más bien entender sus causas. Al comprender lo que nos mueve, podemos tomar decisiones alineadas con nuestra razón y nuestros objetivos a largo plazo. Cuando actuamos sin reflexión, sin entender las causas que nos impulsan, estamos a merced de la irracionalidad, pero cuando controlamos nuestras emociones, nos damos la oportunidad de crear un camino hacia una vida más plena. La sabiduría de Spinoza sobre la acción y la reacción. Para Spinoza, la libertad no está en el control absoluto, sino en la comprensión profunda de las fuerzas que nos afectan. Al comprender cómo nuestras emociones y deseos nos impulsan, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestros intereses a largo plazo, en lugar de ser esclavos de nuestras reacciones inmediatas. Spinoza creía que la mayoría de las personas viven reaccionando al mundo que les rodea, actuando impulsivamente basados en sus emociones, sin ninguna reflexión. Este comportamiento reactivo es lo que nos mantiene atrapados en el ciclo de la estupidez humana. Sin embargo, Spinoza nos da una herramienta fundamental: la razón. Al usar la razón para entender por qué sentimos lo que sentimos, podemos cambiar nuestra respuesta a los estímulos emocionales y, en lugar de reaccionar sin pensar, podemos responder de una manera consciente y controlada. El camino del autocontrol. Estrategias para implementarlo en nuestra vida. Para comenzar a tomar control sobre nuestras vidas y nuestro destino, es esencial desarrollar prácticas que nos ayuden a mejorar nuestro autocontrol. Aquí hay algunas estrategias que podemos aplicar para desarrollar un mayor autocontrol
y dirigir nuestra vida con más sabiduría. 1. Reflexión diaria. Una de las mejores formas de desarrollar autocontrol es a través de la reflexión diaria. Dedicar tiempo cada día para pensar sobre nuestras decisiones y acciones pasadas nos ayuda a entender por qué actuamos de cierta manera. ¿Qué emociones nos llevaron a tomar ciertas decisiones? ¿Podríamos haber tomado una mejor decisión si hubiéramos reflexionado más profundamente? Esta práctica nos permite aprender de nuestros errores y fortalecer nuestra capacidad para actuar de manera más racional en el futuro. 2. Desarrollar la atención plena, mindfulness. La atención plena es una técnica que nos permite estar presentes en el momento sin dejarnos llevar por las emociones. Esta práctica nos ayuda a detenernos antes de actuar impulsivamente y a observar nuestras emociones sin reaccionar de inmediato. Al practicar mindfulness, podemos ser más conscientes de nuestras reacciones emocionales y aprender a tomar una pausa antes de actuar, dándonos espacio para tomar decisiones más meditadas y controladas. 3. Establecer metas a largo plazo. A menudo, las decisiones impulsivas son el resultado de querer gratificación inmediata. Establecer metas a largo plazo nos permite mantenernos enfocados en lo que realmente queremos, en lugar de dejarnos arrastrar por deseos momentáneos. Si sabemos lo que queremos lograr a largo plazo, será más fácil tomar decisiones que estén alineadas con esos objetivos, incluso si las emociones del momento nos impulsan a hacer lo contrario. 4. Aprender a gestionar el estrés. El estrés es una de las emociones más difíciles de manejar. Cuando estamos estresados, nuestras decisiones tienden a ser menos racionales y más impulsivas. Aprender a gestionar el estrés mediante técnicas como la meditación, el ejercicio o la respiración profunda puede fortalecer nuestro autocontrol y ayudarnos a tomar decisiones más equilibradas. La mentira de la libertad inmediata. La mayoría de las personas cree que la libertad consiste en actuar según nuestros impulsos y deseos inmediatos. Esta es una de las mayores falacias que existen. La verdadera libertad no radica en actuar sin restricciones, sino en entender las consecuencias de nuestras acciones y elegir las que nos llevarán hacia nuestros objetivos más elevados. Spinoza, con su profundo análisis del ser humano, nos enseña que somos más libres cuando tenemos control sobre nuestras reacciones emocionales. La libertad no está en hacer lo que queramos, sino en ser capaces de decidir lo que es mejor para nosotros a largo plazo. La libertad real, vivir según nuestro propio propósito. Al final, el autocontrol nos permite vivir de acuerdo con un propósito claro y racional, en lugar de ser arrastrados por las mareas de nuestras emociones. La verdadera libertad, según Spinoza, es ser dueños de nuestra propia vida, no simplemente reaccionar a lo que nos sucede. El determinismo. ¿Cómo entender nuestras causas para romper el ciclo de la estupidez? En esta parte del recorrido, vamos a abordar uno de los aspectos más radicales de la filosofía de Spinoza, el determinismo. La idea de que todo lo que sucede, incluidas nuestras acciones y decisiones, está determinado por causas previas. Esto puede parecer inquietante para algunos, pero es a través de este concepto que podemos romper el ciclo de la estupidez humana. ¿Qué es el determinismo? El determinismo es la idea de que todas nuestras acciones están condicionadas por causas previas. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción que tomamos es el resultado de una cadena de causas que nos preceden. No hay espacio para el azar, y lo que consideramos libre albedrío es en realidad una ilusión. Spinoza afirma que somos parte de un todo. Todo lo que sucede, incluso nuestras emociones y pensamientos, son consecuencias de las leyes de la naturaleza y del universo. Las leyes de la física, nuestra biología, nuestra historia personal, las influencias sociales y culturales. Todo esto forma parte de la cadena de causas que determinan lo que hacemos. Por ejemplo, el miedo que sientes al enfrentarte a una situación nueva no es una reacción aleatoria, sino el resultado de tu historia personal, tu biología, tus experiencias pasadas y las influencias sociales. Cuando entendemos estas causas, podemos liberarnos de la irracionalidad y la estupidez que surge de nuestra falta de conocimiento sobre ellas. La ilusión del libre albedrío. La noción del libre albedrío nos hace creer que somos dueños de nuestras decisiones, que podemos elegir libremente entre diferentes opciones sin que nada nos influencie. Sin embargo, Spinoza argumenta que esta idea es una ilusión. Cuando creemos que estamos tomando decisiones de manera independiente, en realidad estamos siendo dictados por nuestras emociones, nuestras creencias y nuestras circunstancias. Este punto puede resultar perturbador. Si nuestras decisiones están determinadas por causas fuera de nuestro control, ¿dónde queda nuestra libertad?
La verdadera libertad, según Spinoza, no está en la capacidad de elegir aleatoriamente entre opciones, sino en comprender las causas que nos impulsan. Cuando entendemos cómo y por qué sentimos lo que sentimos, podemos actuar en consecuencia, sin ser arrastrados por impulsos irracionales. La comprensión del determinismo. El primer paso hacia la sabiduría. Entender que nuestras acciones están determinadas por causas previas no significa que estemos condenados a ser simples marionetas de la causalidad. Todo lo contrario. La comprensión profunda de estas causas nos permite ser más sabios y tomar decisiones más racionales. Por ejemplo, si reconocemos que nuestras reacciones emocionales son el resultado de factores específicos, podemos cambiar nuestra perspectiva y, al hacerlo, cambiar nuestras respuestas a esos estímulos. Al comprender que el miedo a lo desconocido es el resultado de experiencias pasadas y de la forma en que hemos sido condicionados, podemos enfrentarnos a esas situaciones con más calma y racionalidad. La responsabilidad en el determinismo. Una de las preguntas más frecuentes cuando se habla de determinismo es: ¿somos responsables de nuestras acciones si todo está determinado? La respuesta de Spinoza es clara: sí, somos responsables, pero no en el sentido en que solemos entender la responsabilidad. La responsabilidad no implica simplemente elegir entre opciones de manera aleatoria, sino tomar conciencia de las causas que nos impulsan y actuar de acuerdo con una comprensión racional de esas causas. Por ejemplo, si comprendemos que una determinada emoción nos lleva a tomar decisiones precipitadas, podemos decidir conscientemente no dejar que esa emoción nos controle. El hecho de que estemos determinados por causas previas no significa que no podamos tomar decisiones más informadas. De hecho, la responsabilidad radica en reconocer esas causas y actuar con base en el entendimiento que tenemos de ellas. Liberación a través de la razón, rompiendo el ciclo de la estupidez. El determinismo, lejos de ser una condena, es una llave para nuestra liberación. Spinoza nos enseña que la verdadera libertad radica en entender las causas que nos mueven. Si entendemos las razones detrás de nuestras emociones, pensamientos y decisiones, podemos liberarnos de la irracionalidad y romper el ciclo de la estupidez humana. Al comprender que nuestras emociones no son aleatorias, sino respuestas a causas específicas, podemos tomar decisiones basadas en la razón y no en el impulso. El conocimiento profundo de uno mismo es la única forma de alcanzar la libertad verdadera, porque solo entonces podremos actuar con conciencia y no dejarnos arrastrar por fuerzas externas. Aplicando el determinismo en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos aplicar esta comprensión del determinismo en nuestra vida diaria? Primero, debemos aceptar que nuestras emociones y pensamientos no son independientes de las circunstancias, sino que son el resultado de una cadena de causas. Cuando somos conscientes de esto, podemos actuar de manera más racional al reconocer las influencias que nos afectan. Reflexionar sobre nuestras reacciones emocionales. ¿Por qué estamos reaccionando de esta manera? ¿Qué causas previas están influyendo en nuestra respuesta emocional? Comprender nuestras creencias limitantes. Muchas de nuestras decisiones irracionales provienen de creencias inconscientes que hemos absorbido durante nuestra vida. Al reconocer estas creencias, podemos liberarnos de ellas. Aceptar que no siempre tenemos control sobre las circunstancias. Sin embargo, sí tenemos control sobre cómo reaccionamos ante ellas. La comprensión del determinismo nos ayuda a actuar con mayor calma y racionalidad, sin caer en la impulsividad. La paz interior. Encontrar tranquilidad a través del conocimiento racional. En la última parte de nuestra exploración sobre la filosofía de Spinoza y la estupidez humana, llegamos a una de las conclusiones más profundas de su pensamiento. La paz interior se alcanza a través del conocimiento racional. Cuando entendemos las causas que nos mueven y cómo interactúan con nuestro entorno, podemos vivir con más calma y sabiduría. La vida deja de ser un caos impulsado por emociones incontrolables y se convierte en una travesía guiada por la razón y el entendimiento profundo. La razón como camino hacia la paz. Spinoza propuso que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto o dificultad, sino la capacidad de abordar las adversidades con un entendimiento profundo de las causas que las originan. Cuando nos enfrentamos a problemas o desafíos en la vida, es natural sentir angustia, frustración o enojo. Sin embargo, la clave para superar estos sentimientos no está en reprimirlos, sino en comprenderlos. Por ejemplo, cuando experimentamos una frustración o una rabia intensa, en lugar de reaccionar impulsivamente, Spinoza nos invita a preguntarnos: ¿de dónde viene esta emoción?
qué causas específicas la están generando. Al entender que estas emociones son el resultado de experiencias pasadas, condicionamientos sociales o biológicos, podemos verlas desde una perspectiva más racional. Esto no significa ignorar las emociones, sino verlas como algo que podemos comprender y manejar, en lugar de ser arrastrados por ellas. La virtud de la aceptación. Una de las enseñanzas más poderosas de Spinoza es la aceptación. Al entender el determinismo, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos afectan no están bajo nuestro control directo. Las circunstancias de la vida, las decisiones de otras personas, las leyes de la naturaleza, todo esto nos influye. Sin embargo, en lugar de resistirnos a estas fuerzas, la verdadera paz llega cuando aprendemos a aceptarlas como parte de nuestra realidad. Aceptar la realidad tal como es no significa renunciar al cambio o a la mejora personal, sino reconocer lo que no podemos cambiar y encontrar formas de vivir con ello. Spinoza nos enseña que cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, podemos enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras propias respuestas y actitudes. El conocimiento racional y la libertad emocional. Al comprender las causas que nos impulsan, podemos liberarnos de la esclavitud emocional. Las emociones no nos controlan, sino que nosotros podemos controlarlas a través de la razón. Esta es la verdadera libertad que Spinoza promueve, la libertad de vivir en armonía con la naturaleza, la libertad de ser gobernados por nuestro entendimiento y no por impulsos irracionales. La razón nos permite ver más allá de la superficie de las emociones, permitiéndonos descubrir que muchas de nuestras reacciones son, en realidad, respuestas a patrones preestablecidos. Al identificarlos, podemos cambiarlos y crear nuevos patrones más racionales. La paz interior se convierte en una consecuencia natural de este proceso. ¿Cómo vivir en armonía con la naturaleza? Para Spinoza, todo lo que existe forma parte de un sistema interconectado. La naturaleza no es algo separado de nosotros, sino que nosotros somos una expresión de ella. Al comprender este principio, podemos aprender a vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza y actuar en armonía con ellas. Por ejemplo, cuando entendemos que nuestras emociones son reacciones naturales a los estímulos que recibimos, podemos vernos a nosotros mismos como parte de un proceso más grande. En lugar de resistirnos a nuestras emociones o tratar de controlarlas, podemos aceptarlas y manejarlas con sabiduría. La paz interior no es un estado aislado, sino un reflejo de nuestra armonía con el flujo de la vida. La tranquilidad mental, a través del autoconocimiento. El último paso hacia la paz interior es el autoconocimiento. Al comprender nuestras propias emociones, deseos y motivaciones, podemos dejar de ser esclavos de ellas. Este proceso de autoconocimiento es fundamental para alcanzar un equilibrio interno y vivir de manera más racional y libre. Spinoza nos enseña que solo a través del conocimiento de uno mismo podemos liberarnos de las cadenas de la irracionalidad. El autoconocimiento no es un proceso rápido o fácil, pero es el camino más efectivo para alcanzar una vida plena y pacífica. Cuando conocemos nuestras propias emociones y las causas que las generan, somos más capaces de tomar decisiones sabias y actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos. La paz mental proviene de una conexión profunda con nuestro ser interior y la capacidad de actuar de manera coherente con nuestro entendimiento racional. Conclusión: la sabiduría de Spinoza, como camino de liberación. Al concluir este viaje a través de la filosofía de Spinoza, hemos descubierto una verdad fundamental. La estupidez humana no es irremediable, sino que se puede transformar. A través del conocimiento racional de nuestras emociones, deseos y pensamientos, podemos liberarnos de la irracionalidad y vivir una vida más consciente y pacífica. Spinoza nos muestra que la verdadera libertad no reside en hacer lo que queramos sin restricciones, sino en comprender las causas que nos mueven y actuar con base en ese conocimiento. Al aceptar el determinismo, al comprender nuestras emociones y al desarrollar un profundo autoconocimiento, podemos romper el ciclo de la estupidez humana y vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza. La paz interior es posible y el camino hacia ella está en nuestras manos. Solo necesitamos la voluntad de comprender la realidad tal como es y actuar con sabiduría y amor hacia nosotros mismos y hacia el mundo que nos rodea. Este viaje hacia la autocomprensión y la sabiduría no es fácil, pero es el único camino verdadero hacia una vida libre de sufrimiento innecesario y llena de paz. Así, con la filosofía de Spinoza como guía, podemos romper las cadenas de la estupidez humana y comenzar a vivir con mayor libertad, entendimiento y paz.